Señor, te agradezco por haber amanecido hoy respirando. Te agradezco, Señor, por permitirme sentirte, experimentar tu cercanía a mi corazón. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque solo tú puedes sostener nuestra vida en medio de tanta circunstancia, en medio de la tristeza, del dolor, de la angustia, de la desesperación. Eres el único que puede sostener nuestras vidas. Eres el único, Señor, que nos dé el aliento para seguir adelante, oh Dios, en esta vida e ir formando, ir forjando, e ir construyendo la vida para gloria tuya, Señor. Reconocemos que esa obra que tú comenzaste, tú la vas a terminar. Si tú comenzaste algo en nuestras vidas, es porque ya terminó. Y tú nos darás la fuerza, la sabiduría para poder comprender, para poder entender a lo que nos has llamado. Señor, que cada palabra que salga de este púlpito, de estas enseñanzas, quede grabada en nuestro corazón para ponerla por obra y así glorificar tu nombre, Señor. Bendice a aquellos que no han venido aún, Señor, los que vienen en camino, guárdalos, que tu presencia venga con ellos. Sabemos que los que estamos aquí, Señor, es tu presencia que nos sostiene y que nos guarda. Y te damos honor y gloria a ti, oh Dios, porque tú eres el dador de la vida. Tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin, aquel que levanta nuestra cabeza, aquel que nos da el existir, la vida. Y por eso estamos agradecidos esta mañana, Señor, por lo que harás, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho en cada una de nuestras vidas. Si hay cualquier necesidad en medio nuestro, si hay cualquier ansiedad, desesperación, Padre, trae paz a nuestros pensamientos, trae paz a nuestro corazón y corónate, Señor, con todo y tu gloria en medio nuestro, en medio de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a terminar lo que empezamos el domingo acerca del poder de infiltración del reino de Dios, que leíamos una parábola que está en Lucas capítulo 13, versículos 20 y 21. Les leo una porción y dice: y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Hablábamos acerca de la levadura, que es un tipo del reino de Dios en medio de este mundo. Hablábamos acerca de seis aspectos, los cuales nosotros tenemos que evidenciar como hijos del reino. Hablamos acerca que somos llamados a afectar el mundo, somos llamados a llevar su gloria a las naciones, somos llamados a establecer el reino de Dios en nuestra zona de dominio, somos llamados a invadir la tierra, a conquistarla, somos llamados a remover las estructuras religiosas y somos llamados a hacer retroceder las puertas del infierno y a deshacer las obras del diablo. Eso veíamos el domingo pasado y hoy quiero iniciar con una pregunta, y la pregunta es esta: ¿por qué es tan difícil hoy en día ver a una iglesia estableciendo el poder de Dios aquí en la tierra? ¿Por qué es tan difícil hoy en día ver a una iglesia estableciendo el reino, estableciendo el poder de Dios aquí en la tierra?
Y hay una palabra que me impactaba, que está en Isaías. Si quiere, busque Isaías, el libro de Isaías, capítulo 60 de Isaías, versículo del 1 al 3. Y yo me hacía esta pregunta, ¿por qué a la iglesia le cuesta tanto? ¿Por qué es difícil si la palabra es tan clara? Si la palabra del Señor es clara al decirnos esto que vamos a leer en Isaías 60, del 1 al 3. Y fíjense de que comienza con una acción. ¿Y cuál es la acción? Que dice en el versículo 1 de Isaías 60, levántate, levántate, dice el Señor, levántate. ¿Y qué dice? Y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido. ¿Sobre quién? Sobre ti, sobre ustedes, sobre nosotros, sobre la iglesia. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones. ¿A qué luz? ¿A qué luz andarán las naciones? A nuestra luz, a la luz de la iglesia, a la luz del pueblo de Dios. Y dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al esplendor de su nacimiento. Amén. ¿Por qué es tan difícil la iglesia si aquí hay una palabra de Dios que dice, Dios le dice a su iglesia, levántate, resplandece, mira que ha venido tu luz, mira que las naciones van a caminar bajo tu luz, mira que la gloria de Jehová ha nacido sobre ti? Todo lo ha hecho el Señor, todo, absolutamente todo. Y dice la palabra de que en la tierra va a ser cubierta de tinieblas. Y lo estamos viendo, la tierra está cubierta de tinieblas, tinieblas de maldad, tinieblas de falta de conocimiento de Dios. Eso es ignorancia. La tierra está llena de la ignorancia de Dios, están ajenos a la vida de Dios. Pero dice aquí la palabra que nosotros nos levantemos, es algo que nosotros tenemos que hacer. Por eso el tema cuando comenzamos el domingo pasado, el tema del poder de infiltración del reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos como esa levadura que se infiltra en el mundo, que no está apartado del mundo, sino que lleva la luz de Cristo a las naciones y lleva la gloria de Dios a todo rincón de esta tierra. Estuve yo trabajando en el colegio Lanislao Leiva. Estuve como 2 años de pastor ahí de todo el alumnado, y me llamaba la atención algo de unos alumnos de último año de bachillerato. Yo daba Biblia desde octavo hasta bachillerato, y los técnicos y todo, y a veces yo los ponía a hacer ruedas, talleres bíblicos. Y lo que me llamó la atención es que había un grupito que siempre se reunía y se apartaba ya. Siempre, vámonos, y se seguían todos y se apartaban. Y entonces me llamó la atención. ¿Por qué? Porque los demás, supe que ese grupito, de todos los que habían ahí, que solo ese grupito eran cristianos. Y me llamó la atención, y llegué cuando estaban trabajando, y llegué ahí y les hice esta pregunta: miren, ¿por qué siempre ustedes corren a un rincón y están ahí apartados y se reúnen, solo ustedes se reúnen y no comparten con los demás? Y entonces me dijeron, es que los demás son muy vulgares, los demás hacen bromas pesadas, chistes de doble sentido, y nosotros no podemos estar oyendo eso, y por eso nos apartamos. Y entonces yo le dije, ¿por qué no hacen al revés? Porque si siendo cristianos, ¿por qué no traen influencia en ellos? Y ellos que dejen de decir malas palabras porque ustedes están ahí. No, y que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, los cristianos religiosos están acostumbrados a no infiltrarse en el mundo. ¿Por qué? Porque según ellos los van a contaminar. Pues si no andan bien parados, entonces los van a contaminar. Si no le creen al Señor en sus palabras y no dan un testimonio, entonces sí se pueden contaminar. Pero estamos hablando de gente que está madura en el Señor, que tiene convicción del Señor, y entonces estamos llamados para infiltrarnos en medio de
de la gente. Jesús dijo, el enfermo es el que necesita, el médico, no los sanos. Los sanos ya sabemos, nosotros ya sabemos. Pero ¿qué de aquel que no sabe? ¿Qué de aquel que lleva una vida no grata? Entonces ahí es donde tenemos que llevar esa luz que dice el Señor que nos ha dado. Él nos ha dado una luz. Nosotros somos bien campeones muchas veces. No, es que la luz es Cristo y yo todavía tengo defectos. Mentira. Si usted recibió al Señor, usted tiene la luz de Cristo en usted y usted tiene que ser luz. Ustedes son luz, dice. Ustedes son luz. Una luz no se pone debajo de un almud, sino que una luz se pone arriba para que alumbre y la vea la gente. Ese es el problema, que muchas veces no tenemos esa conciencia. Y fíjense que hay otro versículo en Apocalipsis 12:11, se los leo, no lo busquen, solo anótenlo. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Y dice, oiga bien, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Ser cristiano en el libro de los Hechos era andar con la muerte al lado. ¿Por qué los metían a los circos romanos, ¿verdad? Que se los comieran los leones? Los metían presos, los apedreaban, los querían botar de un barranco. A Jesús lo quisieron aventar de un barranco. A Pablo lo descolgaron de una canasta porque lo querían matar. Ser cristiano en ese tiempo sí era de plano, era serio. Ahora, esas cosas no las vivimos ahora. Pero dice de que esta gente no valoró su vida por tal de vivir una vida para Dios. Es Apocalipsis 12:11. Ellos lo han vencido, dice. Pero si quiere, leamos el contexto para que entendamos mejor. Y busquemos la cita. Apocalipsis 12:11. Leamos desde el 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de ¿quién? De los hermanos, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Oiga, el diablo no duerme día y noche. Pero el 11 dice, y ellos, ¿a quién se refiere? Y ellos, o sea, estos hermanos que eran acusados. Y aquí entramos nosotros, hermanos, porque usted y yo no tenemos un gran rótulo en el infierno que se dice: César se busca por ser un adorador. Y allá están todos los demonios que pasan por el poste, ¿verdad? Allá están todos nuestros rostros que dicen: se busca esto. Estos que alborotan a Santa Tecla, se busca. Entonces dice que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Repito, porque ser cristiano ahí era morir. Y no solo morir a la carne, morir físicamente. Pero a causa del Señor, dice de que no valoraron su vida. No valoraron su vida. Ahora, ¿qué es lo más, hoy en día, qué es lo que más se opone a nuestro ser? El no cumplir con las demandas del Señor en su palabra. A veces la cama, ¿verdad? Ese es nuestro mayor enemigo. Sí. A veces, ¿qué diré? La irresponsabilidad que hay en uno. Puede ser, ya no son espadas ni leones que nos van a devorar, pero eso está devorando a la iglesia hoy en día. Esas pequeñas cositas, como dice la palabra, esas pequeñas zorras se meten dentro de la construcción de la iglesia, y esas son las que desbaratan la construcción del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Ya no son leones los que matan,
sino es la lengua la que mata. Ya no son espadas las que matan, sino el carácter es el que mata. Entonces eso está haciendo tanto daño a la iglesia hoy en día, que es por eso es que la iglesia no se ve que avance como Dios quisiera que avanzara la iglesia, como en aquel entonces. Entonces la iglesia tiene que salir de su zona de conformidad, de su zona de seguridad. La iglesia tiene que salir de su zona de que aquí estoy bien, qué bonito, y que aquí me llama. Estuve escuchando una prédica este fin de semana y decía, el problema es que, estaba escuchando a una hermana que ha venido y que me gusta cómo enseña. Esta Matea se llama, una argentina, ha venido allá al tabernáculo. Y entonces estaba oyendo una entrevista que le estaban haciendo. Es una mujer campeona, híjole. Y estaba diciendo, el problema, hermanos, porque le hacían una pregunta, le hacían un hombre, un hermano, le decía, ¿cómo puedo hacer para que mi esposa se involucre en la iglesia, en el ministerio? Ella tiene talento, ella tiene dones, ella es una mujer que el Señor la ha llenado, etcétera, etcétera. Y entonces esta hermana le decía, el problema es que solo vemos el servicio a Dios dentro de un edificio, dentro de la iglesia como estructura, y no vemos el servicio a Dios afuera. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque dentro nos sentimos seguros, dentro sentimos que todo el mundo nos escucha, pues con la gracia, el don y el talento que Dios nos da, híjole, y esas flores que nos tiran, ¿verdad? Nos sentimos bien. Pero ¿qué de la gente que no nos tira flores? ¿Qué de la gente? Yo anduve un buen tiempo, hermano, evangelizando en las calles, tocando de puerta en puerta. Y sabe, hay gente que hasta orines me aventaba. Y nos tiraban agua y nos decían cosas. Pero ¿qué de esas experiencias? Así nadie quiere ser un ministro. Ni mucho menos, yo, como decía el pastor, me estaba contando una vez, que veía pastores que padecían hambre y que padecían, pues, yo no quiero ser pastor así. ¿Por qué? Porque nosotros queremos estar en nuestra zona de confort, nuestra zona de seguridad, y allá afuera no, hay que vayan otros, hay que vayan los misioneros, eso sí, esos pueden aguantar hambre, pero yo no. Entonces la iglesia tiene que salir de esa zona de conformidad y de seguridad. Porque aquí estamos seguros, aquí lo único que viene es el can a molestar. pero allá afuera solo contamos con la seguridad de papá y es la más segura que todos. Amén. Y es la compañía del Padre que va con nosotros. Ahora bien, fíjense de que Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice así: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio por cabeza ¿a quién? Estoy leyendo otra versión, creo. ¿Verdad que sí? Efesios capítulo 1, versículo 22. Estaba leyendo la Internacional. Síganme ahí porque está un poco más clara. Síganme ahí en la versión Reina Valera. Y dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y la dio por cabeza de toda la iglesia. Esta, o sea, su iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Desmenucemos este versículo. En primer lugar dice de que Dios sometió, diga conmigo, sometió. Él es el que sometió, no nosotros, hermano. El Todopoderoso ya sometió todas, ¿qué? Las cosas. Dios sometió todas las cosas al dominio ¿de quién? Lea ahí, versículo 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies al dominio de Cristo.
porque está hablando de Cristo. Por eso le digo que en la internacional es más amplio la descripción. En la internacional dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Cristo es el que domina. ¿Y quién está en usted? Cristo. Por tanto, el dominio que tiene Cristo sobre todas las cosas está en nosotros. Amén. Está en usted, está en mí. Ahora bien, Dios sometió. Dice, pero no solamente lo sometió. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Y lo dio ¿por qué? Por cabeza sobre todas las... Mire, Dios sometió las cosas. Dios las sometió. Y la dio por cabeza. ¿A quién? Ahí dice. A su iglesia. Oiga bien, Dios sometió todas las cosas. Así es el proceso. Dios sometió todas las cosas y la dio por cabeza a su iglesia. La dio, la sometió, se las dio, se las entregó para que la iglesia haga lo que tenga que hacer aquí en la tierra. Los sometió, los amarró todos los demonios, amarró todo el caos de este mundo, los sometió en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús lo dio por cabeza ¿a quién? A su iglesia. ¿Saben por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si es la cabeza, es la que manda a todo el cuerpo. Y sigue diciendo, dice, la dio por cabeza a toda la iglesia, esta su iglesia, que es su cuerpo. Y ahora, no solo se queda en iglesia. Miren qué tremendo esta declaración que Pablo dice en Efesios. Dice de que la iglesia, usted y yo somos la iglesia. Dice que somos la plenitud. Diga conmigo, plenitud. Yo soy la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Lo puede decir eso y lo puede creer? Dígalo, yo soy la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y plenitud qué es? Totalidad. Pleno. No hace falta nada. Pleno. Usted y yo tenemos la plenitud de Dios para que la llevemos a las naciones. Sí, hermano, pero fíjese de que yo solo una cora ando. Es que no está hablando de esa plenitud. Vamos a llegar a esa plenitud, a tener más de una cora, ¿va? Sí, pero lo que está hablando es que tenemos todos los poderes espirituales de maldad dominados por Cristo, y los tenemos nosotros, y el poder está en nosotros. Amén. La plenitud de Dios. Usted es pleno, hermano. Usted tiene. Cuando yo leía esto, yo decía, ¿cómo en un cuerpo que en mis miembros, como decía Pablo, está la ley que me lleva al pecado? En mis miembros, decía, hay una ley en mis miembros, decía Pablo, que me inclina hacia el pecado. Y yo decía, ¿cómo en este cuerpo, Dios? ¿Cómo en este cuerpo puede habitar tu plenitud? ¿Cómo en estos pensamientos tan pequeñitos puede habitar tu plenitud, la plenitud del conocimiento de Dios? Es sobrenatural, es un milagro, es algo que solo lo podemos entender en el Espíritu. Porque miren, lo que mayor daño ha hecho a la iglesia es los conceptos religiosos que se han enseñado. Eso es lo que más daño ha hecho. Se le ha enseñado a la iglesia que ser humilde es andar ahí todo con los trapos rotos, andrajosos. No, se le ha enseñado muchas cosas a la iglesia que no tienen nada que ver. Esto es espiritual. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, y si nosotros como iglesia tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la plenitud de Él. Solamente hay que echar mano de ella y creer en fe. ¿Sabe lo que activa toda la palabra? Lo que activa toda la palabra es nuestra fe. Nuestra fe es lo que activa. Si yo creo esto, se va a manifestar Dios en mi vida y van las tinieblas a retroceder. Pero si no lo creo y ni lo practico, entonces jamás vamos a hacer algo. Él sometió todas las cosas. Ahora bien, quiero terminar con este versículo. Vamos a seguir el otro domingo porque Primera de Juan. Pero antes de buscar esta cita,
Yo creo que en una ocasión hice esta pregunta, pero la voy a volver a hacer para que se nos refresque la memoria. ¿Cómo usted se considera en este tiempo? ¿Está queriendo llegar a ser como Cristo o ya es como Cristo? Repito, ¿está en esta vida, en esta tierra, está queriendo llegar a ser como Cristo o es como Cristo? Hay una diferencia. No me respondan, se lo voy a responder yo y ustedes me avisan en qué categoría quedó. El que dice que está haciendo, que está queriendo, luchando ser como Cristo, es un pensamiento religioso. Pero el que dice que es como Cristo es un pensamiento de hijo de Dios. Y se lo voy a demostrar. Primera de Juan 4:17. No me vea así tan raro, ¿no? Este hermano ya, a ver qué está, a ver qué comió en el desayuno. Primera de Juan, y yo quiero que ustedes lo lean. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17. Quien dudó más de lo que les dije, léalo. Nadie va a querer leerlo, ¿va? Quien dudó más de lo que le estaba diciendo, póngase de pie y léalo. Quiero conocer quién es el que no creyó. Kirian, léamelo. 4:17 de Primera de Juan. Sí, léalo. Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo para cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. Amén. Ahí en esa versión dice, como Jesucristo vivió, si somos como Jesucristo vivió en este mundo. Ahora, la Reina Valera, ¿qué dice? Eric. En esto se ha perfeccionado el amor Ajá. en nosotros, Sí. para que tengamos confianza en el día del juicio. Ajá. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Repetí esa frase. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Repetile otra vez. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Les quedó claro? Tal como Él es, así somos. No dice llegaremos a ser. Tal como Él es, así somos en este mundo. Sí, hermano, pero yo a veces soy bravo, a veces grito, a veces, y no creo miren, más atrás está hablando acerca del amor. Dios es amor. Ahora, y este versículo termina con eso diciendo, y en esto, ¿en cuál esto? En el amor. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto se perfecciona. Hermano, ¿a dónde se perfecciona el amor de Dios? Cuando usted ama sin condición. Cuando usted da su vida por amor, no solo a Dios, sino que por amor a otros. Cuando usted ama a su hermano, cuando usted ama al pecador, cuando usted ama a la obra, entonces está siendo como Cristo. ¿Y sabía usted que el amor cubre multitud de pecados? Amén. Si usted ama, es un borrador de... ¿Y cuánto llevo ahí en la lista de pecados? Pero si usted ama, eso sobrepasa todo pecado. Amén. Y cuando usted ama, usted tiene la naturaleza de Dios en usted y usted está siendo como Cristo aquí en la tierra. Porque en Cristo y en usted no debe de haber odio. Sí, hermano. En el día del juicio. Pero esto ya se va a perfeccionar ya cuando ya nosotros ya no tengamos nada que ver con esta tierra. Allí se va a perfeccionar. Pero el amor, si usted ama, usted va, por decirlo algo, va ganando terreno, pues. Ahora, en otras palabras, por ejemplo, un ejemplo práctico, digámoslo así, en medio de la congregación se encuentra algún hermano que nos hace la vida imposible y de plano. Ahora, ¿qué es lo que va a cubrir esa forma de actuar de ese hermano? Que yo lo ame. Amén.
Que yo decía en los videos que hemos estado viendo el jueves, si usted no ama a los negritos, ¿para qué va a ir al África? Sí. Si usted no ama, etcétera, etcétera, los amarillos, ¿para qué va a ir a la China? O sea, todo se mueve por el amor. Y cuando usted está amando, hermana, usted está trayendo un pedacito de cielo, un pedacito del corazón de Cristo aquí en la tierra. Y eso lo hará como Cristo. Amén. Lo hará como Él. O sea, hagamos a un lado la naturaleza pecaminosa y la naturaleza humana que también a veces nos gobierna nuestra vida. Pero hermanos, si nosotros pensamos en fe y nosotros creemos que amamos, miren, Cristo amó aunque le mataron y le hicieron daño. No pecó ahí. Fue humano 100%, pero sin pecado. Amén. Y eso hace la diferencia. Nosotros podemos llegar a este versículo y pensar en fe y creerle a Dios que yo soy como... Mire, si usted empieza a pensar, yo soy como Cristo, usted va a actuar como Cristo. Porque dice el libro de Proverbios, tal es el pensamiento del hombre tal cual es. Cuando yo empiezo a pensar como Cristo, yo voy a actuar como Cristo. Amén. Y de eso se trata. Bueno, oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque, Señor, nos llamas a ser como Cristo, y sabemos que tú lo hiciste todo, tú entregaste todo, tú lo diste por dominio a la iglesia, y, Señor, lo único que tenemos que hacer para activar estas promesas de tu palabra es creerte a ti, Señor, actuar en base a lo que creemos y pensamos de tu palabra, Señor, y así vamos a actuar, Señor. Darnos el discernimiento, Padre, para poder pensar como Cristo y actuar como tal. Señor, para poder pensar como tú dices en tu palabra, que la plenitud de todo lo que llena en todo se le ha dado a la iglesia. Si nosotros comenzamos, Señor, a pensar de esa manera, entonces vamos a actuar de esa manera. Señor, tu misericordia sea grande, fuerte y eterna, Señor, sobre nosotros. Y enséñanos como iglesia, Señor, enséñanos como iglesia a poder, Señor, traer la influencia de tu reino a las familias de la tierra, a toda persona, Señor, que conozcamos. Traer influencia, Señor, una influencia espiritual, una influencia de pensamiento acerca de tu reino a cada corazón, Señor, que tengamos la oportunidad de poderle influenciar con la palabra, Señor. Señor, haz real ese versículo de la palabra que dice que tu reino no es comida ni bebida. Tu reino es justicia, es gozo y es paz. En el nombre del Señor, en el Espíritu. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.